El problema es que ya hay gente que está de vacaciones. Por eso estamos tan serios. Empieza a rezumar la envidia. Pues si todo el mundo está trabajando, yo mira, al final... Está claro. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria de prensa del Partido Popular de Andalucía, donde nos vemos de nuevo obligados a empezar hablando de un tema desagradable, como el tema de los ERE. Los ERE fueron, para el PSOE, mucho más que un delito. Fueron una manera de entender Andalucía. Creyeron que esta tierra era suya e inventaron un sistema para mantener su poder mediante favores, pago y corrupción. No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude, como admitió el propio José Antonio Griñán a las puertas del Tribunal Supremo hace apenas unos años. Insisto, un gran fraude. La campaña ofensiva y revanchista del Partido Socialista contra el Partido Popular a la que estamos asistiendo en estos días solo responde a un motivo: el odio. El odio a nuestro partido, al presidente al que mayoritariamente votaron los andaluces, al progreso, a una Andalucía mejor, más competitiva y más respetada. El odio, en definitiva, a una forma diferente de hacer política, transparente, respetuosa y moderada. Que el Partido Socialista de Andalucía quiera ahora acusar al Partido Popular del gran fraude de los ERE solo demuestra su desesperación. En el deporte diríamos que estamos ante los minutos de la basura del PSOE de Andalucía. El PSOE de Andalucía mintió, miente, y lo que es más desesperante para aquellos que confiaron en el Partido Socialista, siguen mintiendo. Porque el Tribunal Constitucional, en una decisión que no tiene antecedentes en nuestra democracia, ha pedido que se les alivie la pena a algunos políticos socialistas implicados en el caso ERE. Pero ni los declara inocentes ni niega el gran fraude que encabezaron. El delito existe y, por tanto, la pena existe. El Tribunal Constitucional, de hecho, vuelve a confirmar que existió un fondo de reptiles, es decir, dinero público de familias, de trabajadores andaluces, que se usó sin control ninguno para pago a amigos del PSOE, para gastos en comilona, para prostitución y para cocaína. El PSOE quiere reescribir la historia de Andalucía, pero esta tierra no olvida. Los ERE se dieron al gusto del Partido Socialista, de forma opaca, sin explicaciones y sin criterio. Miles de empresas andaluzas y trabajadores que con el mismo o más derecho podrían haber recibido esa ayuda no sabían ni siquiera de su existencia y no pudieron recibirla. En total, desde 2001 hasta 2010, hablamos de más de 9.000 empresas y más de 120.000 trabajadores que vieron cómo empresas amigas del socialismo se llevaron dinero público. ¿Por qué? Solo fueron las empresas afines las que recibieron ese dinero y el resto no conocía su existencia. Es un asunto clientelar, porque ahí ha quedado demostrado que había intrusos, que se colaba gente a los ERE, que el procedimiento para darlo era un auténtico descontrol, que muchas de esas empresas lo gastaron en exceso y que incluso había comisionistas a los que les daban tanto dinero que bajo el colchón tenían bastante como para asar una vaca. Y ahora el PSOE pretende blanquear ese gran fraude. Entonces, los informes y sentencias del Consejo Consultivo de Andalucía, los controles internos de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas de España, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Intervención General del Estado, la Intervención General de Andalucía, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, todos ellos han visto que un dinero que era para parados se repartió con absoluto descontrol, arbitrariedad y falta de transparencia. Ahora dicen que los condenados no se llevaron el dinero a casa. Está claro, porque los ERE no eran un negocio económico, eran un negocio político. Y ya lo dijo la jueza Laya durante la instrucción. El PSOE creó con dinero público una red clientelar para mantenerse en el poder. El negocio era el poder y eso es corrupción. Y ahora quieren defender esa corrupción política y económica. Ese es el resultado de un PSOE desnortado y desesperado, que es la situación en la que se encuentra. ¿Y ahora qué pretenden? Que los creamos. Tras los peores resultados del Partido Socialista en Andalucía, tras los aplausos y los agradecimientos a Begoña Gómez, tras llamar
sicarios a los miembros del Partido Popular, ¿qué les queda por hacer? Pues yo les aconsejo que regeneren su partido, que respeten a los andaluces, que dejen de mentir, que no lleven la política a la bajeza, al engaño y al delirio, porque Andalucía merece una oposición que construya. Pero miren, mientras el Partido Socialista se dedica a ensuciar la convivencia y perseguir a enemigos imaginarios, el Partido Popular sigue en Andalucía trabajando, con rigor, con transparencia, con diálogo y con convencimiento. El 15 de julio, tras la insistencia de Juanma Moreno, se reunirá por fin el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objeto de que el Ministerio comunique a las comunidades sus objetivos de déficit y deuda para el 2025. En los últimos 5 años, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha reunido en 4 ocasiones, pese a que su reglamento interno fija un mínimo de 2 reuniones al año, que deberían de ser presididas por la titular de Hacienda, la señora Montero. Hemos reclamado en reiteradas ocasiones el cumplimiento de este reglamento con la finalidad de debatir de manera multilateral, porque así debe ser, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero el objeto de esas reuniones, de esas pocas reuniones, no ha sido ese. El Gobierno de Andalucía, en pleno, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, lleva 5 años pidiendo la reforma del sistema de financiación autonómica y también un fondo de nivelación transitoria mientras se acomete la reforma, porque el actual perjudica a nuestra tierra. Los andaluces llevamos demasiados años sufriendo una gravísima infrafinanciación, por la que cada año dejamos de percibir nada más y nada menos que 1.500 millones de euros. Por otra parte, el 17 de julio tendremos una reunión para abordar el tren litoral. El Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y los ayuntamientos implicados en este importante proyecto se van a reunir. La Junta siempre ha abogado por un diálogo permanente con el Gobierno por el tren litoral de Málaga. Y este es el primer paso. Valoramos la importancia de que esta reunión se produzca. Es lo que hemos venido reclamando desde hace ya mucho tiempo, no solamente con el tren litoral o con la movilidad de la Costa del Sol, sino también con otros muchos lugares de Andalucía. Reclamamos, por tanto, al Gobierno seriedad y compromiso con los andaluces, que merecen una infraestructura ferroviaria acorde a su población y a sus necesidades, y no que Óscar Puente y Pedro Sánchez nos ninguneen día tras día. También, antes del verano, según el Gobierno, se convocará la conferencia de presidentes. El pasado mes de marzo se cumplieron 2 años desde que se celebró la última reunión. Desde el Ejecutivo vuelven a escudarse en el calendario electoral para dejar en cuarentena este foro multilateral de comunidades autónomas. Desde Andalucía hemos reclamado la convocatoria en reiteradas ocasiones. La última fue el mes de abril con una carta del presidente Juanma Moreno. Igualmente, el 10 de julio, la delegación del Gobierno en Andalucía ha convocado a las unidades contra la violencia de género y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para analizar los últimos asesinatos machistas. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, reclamó ayer mismo la revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poder combatir desde la unidad una lacra que sigue cobrándose, desgraciadamente, vida de mujeres. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género no puede ser un documento inamovible. La realidad va cambiando y tenemos nuevos tipos de violencia, como la que encontramos, por poner un ejemplo, en las redes sociales. Mientras el PSOE pasa las horas defendiendo lo indefendible y buscando culpables en lugar de asumir sus responsabilidades, frente a la parálisis del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular de Andalucía sigue escuchando a la ciudadanía y buscando soluciones reales a los problemas reales de los andaluces. Estamos asistiendo a tiempos oscuros para el Partido Socialista. No solo no se arrepienten de los ERE, están diciendo que si volvieran a gobernar, lo volverían a hacer. Pero Andalucía no olvida. Andalucía sabe lo que sucedió. Y Andalucía sabe que con su trabajo, su talento, con el Partido Popular y con la vía andaluza de Juanma Moreno, esta tierra
avanza con limpieza, con honestidad y con paso firme. Si tenéis alguna cuestión que yo os pueda... Buenas, ¿qué tal? Yo quería hacerle un par de preguntas. Una sobre el tema de los ERE. No sé si consideran en el PSOE, que esto les puede servir a ellos como revulsivo electoral o al menos para generar un cambio de autoestima interno después de 10 años, digamos, en una casi depresión. Y luego, sobre el cambio de gobierno o, bueno, la reestructuración del gobierno que anunció el presidente Moreno antes de las europeas. Ya dijo que sería pues después de las elecciones y después del debate de la comunidad. No sé si tenemos alguna pista, yo no, sobre la reestructuración, que supongo que no, sino sobre cuándo tiene pensado el presidente hacer ese cambio. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a la cuestión que planteas por el tema del OERE y la situación del Partido Socialista, bueno, ellos verán, ¿no? Si quieren salir de una depresión con una mentira. Yo creo que no es la mejor manera de salir en esa depresión. Yo creo que la mejor manera es que afronten de una vez por todas la situación en la que le han dejado los andaluces después de las últimas 4 elecciones que se han convocado y en las que ha participado, lógicamente, Andalucía. Y creo que deben de replantearse una oposición eficaz, una oposición constructiva y no una oposición fundamentada en la mentira y aprovechar el gran fraude del OERE para, bueno, con esa mentira intentar salir de esa depresión. Creo que no es lo más acertado y creo que no es en lo que están pensando los andaluces y creo que no es la oposición ni que se merece Andalucía ni la que quieren los andaluces. Y en cuanto, perdona, y en cuanto a la remodelación del gobierno anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del partido, lógicamente es un tema que responde únicamente a lo que él considere más oportuno y a la remodelación que considere que debe de seguir ayudando a transformar Andalucía y evidentemente es una decisión que tiene que tomar él y de la que yo no tengo conocimiento. O bueno, para aclarártelo más, sé lo mismo que tú. Pero bueno, él ha dicho que será en el mes de julio y él siempre cumple su palabra, por tanto esperemos, habrá que esperar y ser pacientes. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos.